No sé si ustedes conocen o alguna vez escucharon lo que se llama la Declaración Balfour, ¿no? Quizás muchas de ustedes saben, otras no, pero vamos a empezar a hablar de eso, que era una declaración de cómo se iba a limitar, cuáles iban a ser los límites del Estado de Israel. Ya incluso, ¿se acuerdan que habíamos hablado desde los tiempos de los puritanos? Puritanos eran los ingleses como que más conservadores, más religiosos, los que habían llegado a Estados Unidos. Y esos que querían poner la ley de Estados Unidos basada en la Torá, que querían poner el domingo pasarlo para el sábado. Al principio, cuando se estaba instalando todo lo que era, justamente antes, previo a la independencia de Estados Unidos, desde el principio siempre hubo esta gente, que eran gente muy conservadora, que se basaban prácticamente en la Biblia, en lo que llaman el Antiguo Testamento, los goyim dicen el Antiguo Testamento, la Torá. Para ello, entonces, para estas personas, el regreso del pueblo judío a su antigua tierra era el cumplimiento, era algo que, como un cumplimiento, como un mandato bíblico, que ellos decían que ese era y obvio, sabemos que era el principio de la redención. Estos eran de parte de los puritanos, no eran judíos los puritanos, eran ingleses que se basaban en la Biblia, que así se formó los estatutos también de Estados Unidos. Habíamos visto que ¿se acuerdan que vimos que muchas de las universidades de Estados Unidos que llevan el sello en hebreo y el sello de la fundación de Estados Unidos también, como que era la salida de Egipto? Entonces, ellos siempre insistían por el regreso, después de casi 2000 años, del pueblo judío a Eretz Israel. En 1917, Chaim Weizmann, no sé si alguna vez escucharon de él, él era el presidente, estamos hablando todavía de 1917, todavía no se había fundado el Estado de Israel. Ahí, él era el presidente de la Federación Sionista Británica. En diferentes lugares había los sionistas que estaban tratando de obtener el apoyo del público de Gran Bretaña para que apoyen, para que el pueblo judío pueda tener una tierra judía en Palestina, que era en ese momento la tierra que se llamaba así, de Palestina. Para eso, Weizmann, entonces, tuvo varias reuniones. Y él hizo varias reuniones con muchos funcionarios británicos que muchos se habían inclinado a esa declaración, a declarar. O sea, todavía estaban debatiendo si se declaraba o no se declaraba, si se le daba o no se le daba al Estado la tierra de Israel. Entonces, muchos británicos se inclinaron, muchas personalidades británicas se inclinaron hacia la declaración de un apoyo hacia la Palestina, que haya una tierra judía. Desgraciadamente, algunas personas se habían opuesto. O sea, no todos decían que sí, unos decían que no, unos decían que sí. Vamos a ver qué tiene que ver Inglaterra en todo esto. ¿Por qué Inglaterra decide? Vamos a ver. Entonces, increíblemente, pero en verdad los que estudiamos historia sabemos que siempre es lo mismo. Esas personas que se habían opuesto en Inglaterra al Estado judío eran miembros judíos del gabinete británico. No es algo raro para los que estudiamos historia, porque ya lo vimos en muchas ocasiones, que los que se oponían a eso justamente eran los mismos judíos que participaban en el Senado, en el gabinete británico. Uno de ellos se llamaba Edwin Montagu. Este señor, Edwin Montagu, él era un judío completamente asimilado. Era completamente asimilado y él sentía lo mismo que habían sentido los Meragelim, los espías, antes de entrar a la tierra de Israel. Ahora, pero uno de los que no se dejaba convencer y al revés convencía a la gente para no, era este judío asimilado que se llamaba Edwin Montagu, que él era, como dijimos, un judío completamente asimilado. Él sentía que el regreso de los judíos a Palestina iba a ser una amenaza para la posición de la sociedad británica, tanto para él, tanto para su familia, que ellos tenían una muy buena posición y se habían esforzado tanto por obtener esa posición. Y ahora, con ese regreso de los judíos a Israel, entonces iban a perder toda posición. Exactamente lo que había pasado con los Meragelim, con los espías, cuando no quisieron entrar a Israel. ¿Por qué no querían entrar a Israel? Porque ellos eran los Nesiim, eran los príncipes. Y ahora van a entrar a Israel y se les acaba todo. Entonces dijeron, no, mejor acá en Israel, es una tierra que come a los habitantes y no queremos entrar. Ese fue todo el problema de los Meragelim. Lo mismo sucedió acá, que es una historia que siempre se vuelve a repetir, y son los mismos Yehudim, que eran algunos de los judíos asimilados, que no querían que saliera a favor el voto para darle el Estado judío.
Según él, estamos hablando 1917, según él, según este Edwin Montagu, que acá lo vemos, el judaísmo solo era una religión, no una nacionalidad. Tú puedes tener una religión, judaísmo, a donde quieras, puedes profesar la ley judía, pero no es una nacionalidad. Esa era lo que alegaba. Además, a Montagu le molestaba que aunque él en verdad no le interesaba absolutamente nada acerca del judaísmo, pero él no podía evitar que lo siguieran catalogando como judío. Aunque a él no le interesaba nada, pero siempre lo catalogaban como judío y era lo que más le molestaba. Este Montagu era hijo de una familia, era hijo de un millonario, de un noble inglés, que él decía que su papá trabajó mucho para llegar a ser un noble inglés, para de repente ahora perder todo cuando se levanta el Estado judío. Y él dijo, toda mi vida he luchado por escaparme del gueto. Y ahora lo que estamos haciendo es hacer otro gueto, era lo que él no quería. Pero como sabemos, generalmente a veces viene las desgracias de nuestro propio pueblo. James Balfour, él le había pedido, él era también una persona un personaje muy importante, él le había pedido a Rothschild, que también era de la banca Rothschild, y le había pedido a Chaim Weizmann, que presentaran un proyecto para una declaración. O sea, hagan un proyecto, qué es lo que ustedes quieren, dónde quieren, cómo está, traigan un proyecto. Les pidió a estas dos personas para proponerlo y formar y hacer una declaración, la famosa Declaración Balfour. Este era un documento, en verdad un documento que conmovió al pueblo judío. Porque, ¿qué significaba este documento? Este documento significaba que una de las principales potencias del mundo, como era Gran Bretaña, entonces ahora de repente estaba reconociendo y estaba apoyando a un Estado judío. Entonces, y ese Estado judío iba a ser como un refugio y un asentamiento. O sea, hasta ahora no había un refugio. O sea, cada judío, como la Golá, como Justalares, estaban esparcidos por toda la tierra. Pero ahora, de repente, después de casi 1900 años, empezaron ahora un país de peso, una potencia, Inglaterra, se declaraba que querían buscar un lugar indicado, ya sea donde sea, ¿no? Primero se buscó en Uganda, después en Inglaterra, ya lo habíamos visto, en Argentina, en muchos lugares, pero la cosa era tener un estado donde sea un estado judío, un asentamiento del pueblo judío. La declaración, la famosa declaración Balfour, que fue hecha el 2 de noviembre de 1917, esa famosa declaración, esta era una manifestación del gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial, que daba a conocer el apoyo al establecimiento de un hogar judío. Por eso fue algo tan importante, porque de repente una potencia, no es que vino Bolivia, o vino Perú, o vino un país así, no, estamos hablando de Inglaterra, que se manifestó que era una potencia, y no solamente eso, sino que Inglaterra ahora, justamente para estas fechas, se acabó el Imperio Otomano. El Imperio Otomano eran los turcos, que desde 1450, 1500 empezaron y dominaron toda la parte oriente. Y ahora de repente se acabó el Imperio Otomano. E Inglaterra y Francia y algunos otros países se quedaron con todo el oriente. Vamos a ver. Con todo el territorio. El texto fue publicado en la prensa el 9 de noviembre de 1917, o sea, enseguida después de que lo escribieron. Y decía así: el gobierno de su majestad contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para un pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo. O sea, estaban dando todas las cosas, lo estoy traduciendo en español. Entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. O sea, no querían también ahora enfrentarse a todos los árabes. Vamos a hacer un Estado judío, pero sin perjudicar a los que ya están viviendo ahí en las comunidades no judías en Palestina. O los derechos y el estatus político de los judíos en cualquier otro país. Quiere decir que ellos apoyaban en este momento, vamos a ver si después se cumplió o no se cumplió, porque al final no se cumplió nada, pero era lo que mandaron a hacer, la famosa Declaración Balfour de 1917. Esa declaración, en verdad, fue el primer apoyo público al derecho del pueblo judío para establecerse en la tierra de Israel, como dijimos, por parte de una potencia mundial. En verdad fue el primer documento oficial. Ya lo había dicho Napoleón, ¿se acuerdan? En su momento, que los judíos tienen, pero nunca fue una declaración formal. Lo había dicho que los judíos tienen que volver y tener su tierra, pero nunca fue algo formal. Esta declaración, en verdad,
tuvo muchas consecuencias. Fue la famosa declaración y llevó a la creación más adelante del mandato en Palestina, que más tarde, primero estuvieron los ingleses y más tarde se convirtió en el Estado de Israel, o sea, mediante esto. Y todo esto, en verdad, si uno lo ve más objetivamente, fue el origen del conflicto israelí-palestino, que aún hoy en día se considera el conflicto más difícil del mundo. De la manera que se hizo, de la manera que dividieron, de la manera que prometieron y no cumplieron, y hasta hoy en día todo el conflicto árabe-palestino, israelí, judío, es justamente por la declaración de Balfour, que se hizo, vamos a ver, con un lápiz y con un plano, esto es tuyo, esto es mío, Israel de acá, Siria pertenece acá, todo fue trazado con un lápiz. Pero previamente, en 1903, ya tenía unos años, las autoridades británicas habían propuesto otorgar a los judíos un territorio en Uganda, ya lo habíamos visto, que era una colonia inglesa. Decían, bueno, instálense ahí en Uganda y ahí les damos para que pongan un presidente o pongan un primer ministro en el este de África, para que pudieran tener ahí un refugio donde estar a salvo de la persecución que sufrían los judíos en Europa. Bueno, el texto, como dijimos específicamente, decía, no debía hacerse nada que pudiera dañar los derechos civiles y religiosos de las comunidades judías existentes en Palestina. Quiere decir, hay que proteger a los que están ahí y también hay que proteger a los judíos que estaban en Palestina, que ya estaban ahí. En verdad, los ingleses ya habían entrado a Israel, ya habían dominado, ya le habían quitado el poderío a los otomanos y entraron a Israel. Fue famoso en diciembre de 1917, cuando un general Allenby, que seguramente lo conocen porque también hay una calle en Israel, no en Tel Aviv, general Allenby, él era un general británico que capturó, él fue el que capturó Jerusalén, de mano de los turcos, le quitó a los turcos otomanos y ahí pasó a dominio inglés. Cuando entró Allenby a Jerusalén, él dijo, hemos venido no como conquistadores, sino como salvadores. No venimos a conquistar nada, sino como venimos a salvar. Es nuestra intención iniciar una nueva era de hermandad y paz en esta Tierra Santa. Eso fue la primera declaración de este general Allenby. Acá lo vemos cuando entraba a Jerusalén con su caballo y con todo su ejército. Desgraciadamente, no pasó mucho tiempo antes de que el pueblo judío se diera cuenta de toda esa falsedad de sus palabras. Exactamente. ¿Sí? No lo digo porque estoy en la cámara, pero es exactamente eso. Entonces, era todo mentira. Nosotros venimos a arreglar, venimos a salvar, pero vamos a ver que no fue nada verdad. El gobierno británico esperaba que esa declaración iba a ayudar a poner a los judíos, especialmente los residentes en Estados Unidos, a favor de las potencias aliadas durante la Primera Guerra Mundial. Y alguien preguntó, ¿qué se beneficiaba Inglaterra en hacer eso? Justamente, Gran Bretaña sabía que había muchos judíos de peso pesado en Estados Unidos. Y haciendo eso, entonces, ahora se iban a poner a favor de Inglaterra, porque ellos como que tenían también voz y voto en Estados Unidos. Entonces, con ese apoyo, automáticamente iban a recibir, recíprocamente iban a recibir ese apoyo de Estados Unidos para ser aliado durante la Primera Guerra Mundial. Nosotros apoyamos y le damos a los judíos del Estado de Israel, entonces todos los judíos de peso pesado que están en Estados Unidos también van a influir en Estados Unidos al presidente y a todo el Senado, los diputados de Estados Unidos, a que se unan a nosotros, como dando y dando. Pero tras la derrota del Imperio Otomano, justamente cuando el Imperio Otomano termina, después de casi un poco menos de 500 años, en la Primera Guerra Mundial, entonces esa declaración Balfour fue respaldada por las potencias aliadas, o sea, no solamente por Inglaterra, sino también la respaldaron Estados Unidos, y aprobada por la Liga de las Naciones. En ese momento la ONU, no se llamaba ONU, se llamaba la Liga de las Naciones, que apoyó justamente esa declaración, fue en julio de 1922, por la cual Reino Unido quedaba formalmente encargado de la administración de esos territorios. O sea, ya se apoderaron de todos esos territorios, ya no está más en la mano del Imperio Otomano, sino ahora pertenece a Inglaterra. Y así se empezaron a dividir Siria, Líbano y todas las tierras por ahí, Transjordania, que luego lo conocemos hoy en día como Jordania, que también fue un invento, vamos a verlo. Pero, como habíamos dicho anteriormente, cuando entró a Jerusalén, este famoso general Allenby, él dijo, hemos venido no como conquistadores, sino como salvadores.
Nuestra intención es iniciar una nueva era, hermandad para la Tierra Santa. Desgraciadamente se dieron cuenta que todo fue una falsedad y no se cumplió. Vamos a ver cómo cambió. Pero ¿qué pasaba? Todo esto estamos hablando antes del Holocausto. Cómo se iban dividiendo, cómo iban saliendo y quiénes se habían quedado en Inglaterra y quiénes se quedaban en Alemania, cómo se iba formando. En 1920, las principales figuras del sionismo mundial se habían reunido en Londres, donde le dieron en reconocimiento de su esfuerzo, porque para lograr esta declaración, entonces eligieron a Chaim Weizmann como presidente de la organización sionista. A él lo escogieron porque fue todo lo que hizo, cuánto trabajó. Entonces ahora todavía no estaba en Israel, lo nombraron como presidente de esta organización sionista. También se organizaron departamentos de asuntos políticos, todo fuera, todavía no estaba el Estado de Israel. Inmigración, trabajo, colonización, educación, salud, todos los que iban yendo para Israel. Sabíamos que no había nada todavía, era totalmente desolado. Weizmann, Chaim Weizmann, fue el que dio origen a lo que se llama el Keren Hayesod. Él formó el Keren Hayesod. El Keren Hayesod es un fondo nacional y que fue el principal instrumento para la recaudación de fondos para el Estado judío. O sea, Keren Hayesod empezó a recabar fondos por todo el mundo para formar el Estado judío. Si bien en verdad Weizmann, en verdad él no estaba afiliado a ningún partido político, pero ahora, exactamente, hay un instituto. Él se convirtió en el judío más poderoso de Palestina. O sea, aunque todavía él no pertenecía a ningún partido. ¿Por qué? Porque los británicos le tenían la confianza, o sea, y le dieron toda la confianza a él. Y a su vez él controlaba gran parte de los fondos que venían del extranjero, por el Keren Hayesod. Todo pasaba por el Keren Hayesod para construir lo que era el Estado judío. Entonces él fue la persona más importante en ese momento. Sin embargo, no todo es color de rosas. Y Weizmann se opuso a una inmigración judía a gran escala. Él no quería que vengan todos a Israel. Y especialmente no quería que vengan de los guetos de Polonia los ortodoxos, los religiosos, los que no vienen a trabajar la tierra, los que vienen. Entonces él no quería, él decía que no. No obstante, él favoreció solamente a los que venían a trabajar en los kibutzim, en las tierras. Y la mayoría eran socialistas, eran bundistas, vamos a ver cuántos partidos había, que inconcebible de tantos partidos dentro de los Yehudim. Él había dicho, Weizmann, nuestros hermanos y hermanas de Jika y Nalevki eran barrios de sectores religiosos de Varsovia, donde estaban ahí muy religiosos. Dice, nuestros hermanos de ahí, de Jika y Nalevki, quienes aunque también son carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos, sin embargo, debemos encargarnos de dirigir esta corriente y no dejar que se nos desvíe de nuestro propósito. No a todos tenemos que invitar y darle los permisos para que vengan a Israel. Desgraciadamente, debido a esta cruel discriminación contra los judíos religiosos de Polonia, la agencia judía a la cual los británicos le habían otorgado, había una agencia judía que los británicos le dieron el poder, el control de la distribución de los certificados de inmigración. O sea, los británicos le daban tantos certificados de inmigración para que los repartan. Entonces ellos tenían el poder de repartir a quien ellos quisieran. Desgraciadamente se asignó únicamente un 6% a los judíos observantes. O sea, de todos estos certificados de inmigración, solamente un 6% a los judíos observantes, a pesar de que los ortodoxos constituían la mitad de la población judía ahí en Polonia. De todas maneras, no les dieron así muy poco para que puedan. Esa ola de inmigración judía después de la Primera Guerra Mundial fue conocida como la tercera aliyá. Ya habíamos hablado que hubo 2 aliyot. Esta fue la tercera gran aliyá, que llevó a 35.000 Yehudim, pero generalmente la mayoría eran de tendencias socialistas, que venían gente muy asimilada, y que venían de Rusia y de todos los países, eran de esos países. Ellos fueron en ese momento los que establecieron los famosos kibutzim. ¿Qué son los kibutzim? Eran granjas, aldeas colectivas, que trabajaban todos y se repartían en la entrada entre todos y los dividendos entre todos, y el trabajo era entre todos. Y los moshavim, que eran también como unas cooperativas similares a los kibutzim,
con la única diferencia que les daban a los moshavim, tenían cierta posesión de tierras. Los kibutzim no, nadie tenía posesión de nada. Los moshavim eran un poco diferentes, eran socialistas, pero no tan socialistas, cada uno tenía una parte de esas tierras. Para 1920, más de 100.000 Yehudim habían emigrado a Palestina y se establecieron ahí como agricultores. Los árabes les vendían, increíble, los árabes, y no me pregunten por qué, porque no sé la respuesta, los árabes le vendían las tierras, pero no le vendían los árboles que estaban en la tierra. No, dicen, no sé por qué, las tierras se las vendían a los judíos, pero los árboles no, y eso justamente siempre fue motivo de discusión y motivo de males entendidos. Yo te vendí, no te vendí, después, pero ellos vendían la tierra, no los árboles. Y también en ese año, 1920, la mayoría de los partidos sionistas obreros se unieron en un sindicato denominado Histadrut. Histadrut quiere decir Federación General de Trabajadores, o sea, así se llama Histadrut, que se transformó en una gigantesca corporación económica. O sea, el Histadrut era una corporación que cada vez tenía más empresas, pertenecían al sindicato de los trabajadores, no tenía un dueño en sí. Por ejemplo, para que sepan, aunque nosotros la escuchamos muchas veces, pero nunca nos imaginamos, cómo nacieron estas grandes empresas que pertenecían a los empleados, al Histadrut. Por ejemplo, esto es el Histadrut, que como se formaron, por ejemplo, Tnuba, no sé si conocen, la marca Tnuba, agrícola, era de leche y de todos lácteos, justamente pertenecía al Histadrut, quiere decir, pertenecía todo a la Federación General de Trabajadores, no había un dueño en sí, sino era de todos. O por ejemplo también Bank Hapoalim, el banco de los trabajadores. También Bank Hapoalim era una banca que tenía un administrador, tenía un gerente, pero pertenecía al Histadrut, a todos. O por ejemplo también Kupat Jolim, que también era como la Cruz Roja, pero bueno, era diferente, o sea, como un servicio médico también, y así tenían una amplia red de escuelas. Todo esto pertenecía al Histadrut. También ellos habían organizado, hicieron obras de carretera, construcción, de drenaje. En Israel no había nada, llegabas a un desierto, había drenaje, era todo pantanos, prácticamente, en muchos lugares eran pantanosos. Entonces tenían que empezar con todo desde cero, construcción, drenaje, y así también se formó una fuerza de autodefensa, que después ya lo vamos a hablar más adelante, que se llamó la Haganá, ¿sí? Que después de ahí surgió lo que es el Tzal. La Haganá era una fuerza de autodefensa, más adelante, como dijimos, se llamó el Tzal. Sin embargo, en 1925, otro personaje que se llamó Zeev Vladimir Jabotinsky, él fundó un partido sionista disidente, o sea, él estaba en contra, conocido como los revisionistas, así se lo conoció. Este partido estaba en contra de las intenciones de los británicos. Él decía que era todo mentira, él se dio cuenta que toda la declaración era falsa, y él exigía la existencia de un Estado judío en ambos lados del Yardén, en ambos lados del río Jordán. No solamente de este lado, sino que también lo que hoy se conoce como Jordania, que Jordania no existía, no existía Jordania. Y de ser necesario, por la fuerza, decía Zeev Jabotinsky. Él presionó para obtener una inmigración judía a gran escala, peleando contra la idea de Weizmann, de mandar solamente a los que... No, él decía, todos tienen que venir, no solamente los que trabajan, sino todos, también los ortodoxos. Y si no es legal, también ilegalmente. Buscar la manera de ilegalmente, por donde sea, entrar a Israel, traer a los judíos por barco, en lanchas, en balsas, lo que sea, y logró traer a 15.000 Yehudim clandestinos, Zeev Jabotinsky, para poder empezar a formar todo el Estado de Israel. Zeev Jabotinsky era una persona muy carismática, era un gran orador y trajo enormes cantidades de seguidores que lo seguían a él desde Polonia, de Lituania. Lituania era una ciudad religiosa. Los Litaim, que venían desde el Gaón de Vilna, era una ciudad muy religiosa también. Incluyendo también a un seguidor suyo, que también venía de una yeshiva, se llamaba Menachem Begin, y su esposa, acá lo vemos, prácticamente como Bajur Yeshiva, este Menachem Begin. Este Menachem Begin, que lo ven acá, más adelante, era con su esposa Aliza, se llamaba, que también era su principal discípulo y su heredero ideológico. Después de que falleció, siguió él. Después de que Jabotinsky falleció, siguió Menachem Begin. Mientras que en Polonia, este Menachem Begin había creado una organización paramilitar juvenil, se llamaba Betar, Brit Trumpledor. ¿Quién era Trumpledor? Así se llamaba, era Joseph Trumpledor. Él había sido un guerrillero,
un yudí que había fallecido defendiendo el Galil, había estado en el Galil, después volvió, perdió una mano, y era un gran héroe. Entonces así lo pusieron. Y estos revisionistas al final fundaron un grupo militar que se llamó Irgun Tseba Leumi, ¿sí? Más adelante conocido como el Irgun. Esto que acá dice Irgun Tseba Leumi. Eran guerrilleros que venían para también, porque no estaban de acuerdo con esas políticas, sino que al revés, iban a venir y llegaban para pelear contra los ingleses porque se dieron cuenta que era todo falso. Más adelante, el Irgun Tseba Leumi con el tiempo se transformó en lo que hoy se conoce como el Likud. El partido del Likud es lo mismo que fundó Menachem Begin y es lo mismo que venía de Jabotinsky. Las diferencias ideológicas entre el Partido Laborista y el Likud hoy en día justamente son un reflejo de las diferencias que los dividían desde la década de los 20. Hoy en día el Partido Laborista y el Partido Likud son las mismas diferencias que estaban todavía en su momento. Siguen con las mismas diferencias. Pero en ese momento también habían Jajamín que estaban llegando. Todavía no era Eretz Israel. Había un líder espiritual de los sionistas, porque también había un poco de sionistas religiosos. Exactamente. Uno de los grandes rabbanim en ese momento se llamaba, ahora les voy a mostrar algo, se llamaba Abraham Kook, para el final. El Rab Abraham Kook, él había nacido en 1865. ¿Por qué es tan importante saber? Porque él también formó parte, era el sionismo religioso. Él había nacido en 1865 y había estudiado en la yeshiva de Bolojin, en la famosa yeshiva de Bolojin, el Rab Abraham Kook. El Rab Kook fue el primero que estableció un rabinato principal. O sea, todavía no había, él puso un rabinato para que dirigiera la vida religiosa en Palestina. Sí, había religiosos, pero no había lo que se llama un rabinato, algo como principal ahí. Para tal fin, se designaron dos rabinos principales, dos Rab Rashi, uno sefaradí y uno ashkenazí, como hasta hoy en día continúa. Él lo formó, lo parte del sionismo religioso, que era el Rab Abraham Kook. Y él fue el primer rabino ashkenazí, el primero, y formó una yeshiva, vamos a ver, Merkaz Rab, hasta hoy en día se conoce Merkaz Rab, que él la formó, él la hizo esa yeshiva. Sin embargo, no todos los Yehudim, como siempre, estaban de acuerdo con su autoridad, porque lo veían un poco light, vamos a ver. Si bien todos consideraban al Rab Kook como una eminencia, era un jajam, un sabio muy grande, pero hubo mucha controversia en el mundo de la Torah por su opinión acerca del sionismo. ¿Sí? Él era un sionismo religioso, estaba bien, pero él opinaba diferente. Por ejemplo, él, a pesar de que el sionismo era secular, los que venían no respetaban absolutamente nada, e incluso no solamente secular, eran antirreligiosos, exactamente. Pero él, el Rab Kook, los consideraba como un inicio de la era mesiánica, Atjalta de Geulá se llamaba, el principio de la Geulá, que es así, cuando llegamos a él se llama Atjalá de Geulá, Atjalta de Geulá. Y él apoyó mucho a todas esas instituciones sionistas seculares, entonces por lo tanto hizo que perdiera mucho apoyo por parte de los judíos ortodoxos, que veían en el sionismo con una fuerte oposición. Entonces ahora ellos estaban, bueno, ¿tú de qué lado estás? De Rab Kook. Está bien, era un rab muy importante, un sabio, un jajá muy grande. Entonces muchos estaban en controversia contra él, no es que todos estaban de su lado. Él fundó en 1924 como la famosa yeshiva Merkaz Rab Kook, que hasta hoy en día es una yeshiva famosa, y él daba ahí sus shiurim, era una de las tantas que en ese momento yeshivot que había en Jerusalén, ¿sí? Y era la única yeshiva que miraba positivamente al sionismo. Las demás yeshivot generalmente no miraban positivamente al sionismo. El principal partido religioso sionista en Palestina era el partido Mizrahi, que hasta hoy en día los mizrajistas. Él formó ese partido. El Rab Kook, él formó el partido Mizrahi. Todos los Yehudim que ustedes van a ver, con kippah, serugá, la kippah blanca, esa es la kippah, eso es como que demostrar que ellos pertenecen al partido Mizrahi, que formado por el Rab Kook. Hoy en día, o sea, ellos, este partido, el partido Mizrahi, que pertenecía al conjunto de sionistas generales, pero mantenía sus propias instituciones, ellos tenían sus instituciones culturales, educativas. El lema del partido Mizrahi, que hasta hoy en día era Torah Be'avodah, muy bien. Su grupo juvenil y sus escuelas secundarias se conocen como Bnei Akiva, exactamente, que es del mismo partido que mantiene hoy en día la Universidad de Bar-Ilan. O sea, todo esto viene de Rab Kook, que los jóvenes eran de Bnei Akiva, y el lema, como dijimos, Torah Be'avodah. Pero la mayor parte, como dijimos, de los judíos ortodoxos, religiosos de Palestina, en particular de Jerusalén, se oponían rotundamente al sionismo. Vamos a ver.
En 1918, Chaim Weizmann, en una reunión con muchos de los rabinos de Jerusalén, él se fue a Jerusalén y trató de hacer algunos ajustes en la yeshivot a fin de modernizarlas. Fue a hablar con los rabinos que estaban en ese momento, vamos a modernizar las yeshivot, vamos a cambiar un poco, vamos a hacer Torah y Abodá. También trató de que la comunidad adoptara el hebreo moderno como idioma. Vamos a ver también, vamos a hablar de eso, que luego todavía no había. Unos hablaban yiddish, otros hablaban ladino, otros hablaban turco, cada uno era un kibbutz galuyot, pero quiso poner el idioma hebreo, porque no había un idioma en ese momento, depende de las comunidades, como incentivo para convencer a las yeshivot. Weizmann ofreció fondos que los judíos de Rusia habían enviado a través de esa organización sionista. Era el dinero que la empobrecida comunidad necesitaba desesperadamente. Entonces le dijo, yo les voy a dar dinero, vamos a aperturar las yeshivot. Pero con un gran coraje los rabinos rechazaron ese intento por introducir las modificaciones un poco influenciado por la escala en las yeshivot. O sea, ya era como habían hecho en su momento los rusos, vamos a hacer un poquito de acá, un poquito, vamos a disminuir lo que es la Torah, vamos a meterle estamos hablando de yeshivot, no la primaria o la secundaria, estamos hablando después ya en las yeshivot, a meter otras ciencias, otras cosas, y ese suceso produjo una gran brecha entre gran parte de la comunidad de Jerusalén y la organización sionista, porque se empezaba, pero ahora todavía cada vez más había esa brecha, porque había un líder. ¿Quién era el líder ahora de los ortodoxos en ese momento, que peleaba justamente con todo el sionismo? Era el líder en Jerusalén, conocida como Yishub Ayashan. Acá vemos el Rab Chaim Sonnenfeld y el Rab Abraham Kook. El Rab Yosef Chaim Sonnenfeld, que era un tzaddik impresionante. No hay tiempo de contarle un masé que pasó con él una vez. Ya lo contábamos una vez, pero algún día se los voy a contar. Este Rab Chaim Sonnenfeld, a su vez, tenía una santidad impresionante, una integridad personal. Él condujo a la comunidad de Jerusalén por un camino independiente a la organización sionista. ¿Qué pasa hoy en día? Me van a reclamar todos, pero vamos a ver. Y él fundó una organización jerusalí denominada Edá Haredit, lo que hoy se conoce como en Mea Shearim. O sea, toda esa edad haridí de Mea Shearim, que no estaban en desacuerdo, y se adhirieron a su política de no reconocimiento y no compromiso con el sionismo secular hasta hoy en día. No solamente eso, aún hoy en día ellos no aceptan fondos provenientes del gobierno, por eso Mea Shearim está como está, no aceptan un centavo del gobierno, no participan en los procesos políticos, aunque hay algunos todavía más drásticos, que eso son otros de la Neturei Karta, algunos de los que se fueron más drásticos. Pero normalmente ellos sí aceptan Israel, pero no por la mano sionista, sino porque así lo designó Dios, así lo designó Boreolán. No quiero entrar en política, ni me pregunten, no voy a entrar en política, pero le estoy explicando cómo es la cosa. El crecimiento en ese momento de la Torah en los años 20 empezó, en la década de los 20, llegaron grandes rabinos. En 1925 llegó a Eretz Israel Rab Salman Meltzer, era un rab muy grande también, que había salido de la yeshiva de Bolojin para dirigir la yeshiva Etz Haim en Jerusalén. Luego, en 1933 llegó a Israel el Rab Abraham Yeshayahu Karelis, famoso el Hasonish, y se instaló en Benebrak. Él fundó prácticamente todo lo que fue Benebrak, el Hasonish. El Hasonish se convirtió entonces en un líder de su generación. Él instituyó la aplicación práctica de las halajot de Shemitah, porque hasta ese momento nadie conocía las halajot de Shemitah. Si todos venían de Juchalares, no había Shemitah en Juchalares. Y ahora de repente llegan a Israel y no saben qué es Shemitah. Sí, la estudiaron en la Mishnah, pero que nunca la llevaban a cabo. Justamente para una sociedad agrícola moderna. Y también él definió, el Rab Abraham, el Hasonish, definió la línea internacional de cambio de horario. Hay uso de los cambios de horarios, cuando uno va a Japón, cuando va a China, que ahí no sabe si es un día más, un día menos. No voy a entrar también en eso, pero de repente China sí es un día más, pero Japón, uno llega a Japón y según el horario normal del meridiano de Greenwich, Japón es un día más. ¿No? Se acaba, o sea, son casi 13, 14 horas más. Pero según el Hasonish, Japón no es 13 horas más, son 13 horas menos. Por lo tanto, si una persona vive en Japón es un problema, tiene que hacer 2 días de Shabbat. A lo mejor no vivir en Japón y en ciertos lugares, porque ahí, según varios hajamim, el horario no es como está trazado el meridiano de Greenwich. Ellos los trazaron en un meridiano, trazaron que hasta acá, por ejemplo, una persona sale de acá y va a Los Ángeles, que son 2 horas menos, y después va a Hawái, son 3 horas menos, y cuanto más al oeste vas, baja el horario. Pero llega un momento
se llama la línea de meridiano de Greenwich, que ya es un día más, no es una hora menos, porque el mundo es redondo. Pero ¿quién dijo que ahí pasa el horario, pasa la lista? Entonces, ellos, los científicos hicieron la línea meridiano de Greenwich, pero ¿quién dijo que se debe trazar así? Según la Torá, se debe trazar desde Jerusalén, no desde Greenwich en Inglaterra. ¿Por qué trazaron desde Greenwich en Inglaterra? Porque ahí era una línea que pasa por el mar. Entonces ahí, ¿qué pasa si la línea te pasa por la tierra? Entonces yo estoy acá, son las 12 del mediodía del martes, y si me paso un pie para acá, son las 12 del mediodía del miércoles. Entonces, si yo tengo un pie acá y un pie acá, entonces estoy en 2 días. Pero por eso, ¿qué hicieron? Lo trazaron por el mar. El mar no hay problema. Pero si no es por el mar, sino sale de Jerusalén. Cuando llega a un país, no lo divide en la mitad, porque si no acá es Shabbat y camino acá y acá es domingo. Entonces, los jamín hicieron, según lo que aprendieron, según está todo esto, está en la Gemara Rosh Hashanah, se aprende de ahí, en el Daf Haf, la página 20, ahí trae todo lo que son las líneas horarias, cómo va, es algo muy, se llama el Seder Aibur, o sea, todo es algo muy profundo, y ahí se ve cómo es. Entonces no es el cambio de horario como nosotros lo sabemos. Él lo instituyó, había otro de Rav Hainai, pero él lo instituyó el cambio de horario. Él también, fue gracias a él, al Hazon Ish, que la ciudad de Bnei Brak empezó a crecer y convertirse en una de las más grandes ciudades. Lo que viene ahora es lo mejor. Bueno, si no te lo mando. Ok. El Hazon Ish, él después falleció en 1953. En un momento, en una oportunidad, habían venido con el Hazon Ish más adelante. Vino Ben Gurión, acá lo vemos a Ben Gurión, el de sombrero blanco, en la casa de Hazon Ish. Es una foto inédita. Llegó porque él quería convencerlo que las mujeres vayan al ejército. El Hazon Ish, Ben Gurión es este de sombrero blanco, y este era una persona que estaba en la casa del Hazon Ish, y este era uno que venía con Ben Gurión, que no tenía gorra, entonces se puso no sé, una servilleta en la cabeza. Bueno, esto era en la casa de Hazon Ish, Bnei Brak, que llegaron justamente para pedirle que esto más adelante, fue en octubre de 1952, buscando algún tipo de compromiso con el David Ben Gurión, que pidió reunirse con el Hazon Ish. Cuando llegó, con su sombrero de paja, por respeto al Hazon Ish, estaba siendo conducido a la casa de ese Gadolador. Durante la reunión, el Hazon Ish argumentó. Entonces, él decía, no, las mujeres tienen que ir al ejército, y el Hazon Ish decía que no. Y por lo tanto, el Hazon Ish argumentó que su postura debería prevalecer. O sea, que él tenía, porque basándose en el Talmud, la Gemara en Sanedrín, página 32, que ahí dice, ¿qué pasa si 2 vagones, 2 carretas se encuentran en un puente muy angosto? Una carreta cargada y la otra carreta vacía. ¿Quién tiene que ceder a quién? La vacía tiene que ceder a la carreta cargada. Así trae la Gemara en Sanedrín. Por lo tanto, dijo el Hazon Ish, en el callejón sin salida en la que nos encontramos, porque tú tienes tu idea y yo tengo mi idea, el carro del campamento religioso tiene el derecho de paso. ¿Por qué? Porque nosotros hemos transportado durante milenios la pesada carga de la Torá. Y entonces nosotros, como tenemos esa pesada carga de la Torá, tenemos el derecho a decir que las mujeres no pueden ir. No es obligación, ojo, no, las mujeres que quieren ir pueden ir, pero no sea obligación. Bueno, eso es una cosa, hablaron muchas cosas y así al final quedó. También en ese momento había llegado Jacob Israel Kanievski, el Stapler, que también se estableció en Bnei Brak en 1934, ¿se acuerdan de lo que habíamos contado? Cómo se salvó de morir, que al final un yehudí lo había salvado, que era amigo de Stalin, y vivió allí durante más de 50 años, que luego falleció en 1985. Pero en ese momento también ya comenzaba era 1930, 1933, después que falleció el Hafez Haim. Hoy es su Yortzeit del Hafez Haim, justamente, el que quiere encender un ner del Hafez Haim, ayer en la noche, hoy es su Yortzeit, justamente el 24 de Elul del Hafez Haim. Había fallecido el Hafez Haim, y el mismo año que fallece el Hafez Haim, el mismo año sube al poder Hitler y Maximov Zichron. Y empezaban los problemas, había problemas, y ya se acercaba el holocausto. Previamente al holocausto, cuando acabó la primera de guerra mundial, más adelante vamos a hablar de eso también, y con el ascenso de Maximov Hitler y el nazismo en Alemania, miles de judíos alemanes y europeos buscaban refugio en Gran Bretaña, que era el lugar más cerca donde podían, no iban a ir con los comunistas, buscaban, pero no los dejaban entrar. Como ya sabemos, la semana pasada falleció la reina Isabel II de Inglaterra a los 96 años.
que en su momento había sido la princesa Isabel, hija del rey Jorge VI, George, ¿no? De Jorge VI, el rey de Inglaterra, que acá lo vemos. Les voy a contar una impresionante historia que contó justamente la semana pasada el Admur de Sanz, Shelita de Bet Shemesh, y él contó sobre algo que sucedió con su abuelo, el Rebbe de Sanz, Rebbe de Shalom Sanz, quien trabajó en Londres y fue enterrado ahí hace muchos años. Y él lo contó en nombre de su abuelo que le había contado. Y esta historia se había desarrollado en los días previos a la Segunda Guerra Mundial. En Gran Bretaña había rabinos, figuras públicas, junto con importantes empresarios, personas, estaban trabajando para organizar el famoso Kindertransport. Era salvar a los niños de los nazis, había que salvarlos. A los grandes era difícil, pero por lo menos a los niños empezar a salvar, sacarlos de Alemania, de Austria, de todos los lugares. Y ese transporte para salvar eran 12.000 niños de la zona, judíos, de la zona de ocupación nazi. ¿De dónde sacarlos de Inglaterra, de Austria, de todos los lugares de zona de ocupación nazi. Más adelante también de Checoslovaquia. La mayoría eran niños judíos que en verdad sus vidas le fueron entregadas a un rabino, Rabbi Yitzhak Tobias Weiss, que él iba en ese transporte y como que los papás, por favor, no sé qué va a pasar con nosotros, protégelos, a ver, llévalos a algún lugar, llévalos a Inglaterra, a ver qué puedes hacer. En los días previos a la aprobación de ese Kindertransport, famoso transporte de niños, que lo tenía que aceptar el gobierno británico. Nada más que el gobierno británico no estaba totalmente de acuerdo, y habían oponentes, había quien sí, quien no, y había que debatir. Y mientras esperaban, en cualquier momento ya no los iban a dejar salir. En ese momento, el rabino principal que se presentó ante el rey de Gran Bretaña, el rey Jorge VI, también vino acompañado del abuelo del que está contando, el Rab el Rebbe, Shalom Sanz, se presentó ante el rey Jorge de Inglaterra. Mientras estaban parados delante del rey, el monarca, se quedó impresionado al ver el rostro, el brillante del Rebbe, como que salía luz de su rostro, lo vio que era una persona santa, tanto que se dirigió a él y le dijo que por favor le diera una bendición para su pequeña hija, la princesa Isabel. Mire, rabino, le dijo, mi hija está enferma de epilepsia, es epiléptica, y le pido por favor que usted por favor rece por ella para que pueda vivir. Entonces el Rebbe le respondió al rey y le dijo, honorable majestad, si usted aprueba el Kindertransport, el transporte para niños, para poder salvar a los miles de niños judíos de la guerra de los nazis, entonces yo le prometo que voy a bendecir a la princesa. Y no solo le prometo que ella vivirá, sino que también su enfermedad desaparecerá por completo y no quedará ningún rastro de su enfermedad. Usted asegúreme que salva a esos 12.000 niños y yo le aseguro que va a desaparecer por completo la enfermedad. El rey, conmovido ante esas palabras, en el mismo acto mandó a llamar y firmó el decreto del Kindertransport e inmediatamente se puso en marcha esa gran operación para rescatar y salvar las vidas de los pequeños niños. Justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, en ese momento el Kindertransport trajo a 10.000 niños judíos de Alemania y Austria y después más tarde trajeron otros 2.000 niños de judíos de Checoslovaquia y Polonia al Reino Unido, en total 12.000 niños por el decreto del rey que firmó en ese momento. Mientras la princesa se iba recuperando de a poco hasta que al final sanó por completo. Y al final de la guerra, la mayoría de esos niños que habían perdido a toda su familia, casi la gran mayoría perdieron a todos, a sus papás, a sus mamás en el Holocausto. Esa misma niña enferma de epilepsia, que fuera la reina de Inglaterra, falleció a sus 96 años. O sea, estamos hablando de todo, se desapareció por completo la enfermedad de la reina de Inglaterra. Ese fue un poco para entender también lo que es una verajá de un rab y cómo se estaba dando en ese momento toda la transición de los judíos hacia Israel, que todavía no era un estado de Israel, cómo se daba, cómo querían muchos ir a Inglaterra. Vamos a ver que muchos grandes jajamín, como Rabbi Eliyahu Lapián, y muchos grandes jajamín que salían de diferentes lugares de Europa e iban a Inglaterra, pudieron entrar a Inglaterra. Vamos a ver Rabbi Heskel Abramsky, vamos a ver muchos jajamín que después se fueron a Israel y ahí se fueron formando grandes yeshivot en Inglaterra, en Hestal, y varias yeshivot que fueron formando en Inglaterra de grandes jajamín que fueron ahí, después se fueron a Israel. Cómo se iba gestando todo ese movimiento de los judíos para salvarse de todo lo que iba a venir. Todo esto es previo a lo que era la Shoah.